Una vez más al respecto de dos versículos que nosotros conocemos, sabemos, pero siempre, y como digo, es bueno recordar, traer a la memoria aquello que el Señor nos enseña a través de su palabra y también una vez más a través de la vida de Pablo. Pablo verdaderamente, pues en el Nuevo Testamento fue usado por Dios para dejar muchas enseñanzas y una vez más entre ellas en el capítulo 12 podemos ver preciosas enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Y quiero leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 12 y Pablo dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues muy bien, vamos a estar orando por la palabra y pidiendo que el Señor nos dirija en esta mañana. Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Queremos verdaderamente una vez más abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y pedirte, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú puedas iluminar, Señor, tu palabra para que nosotros podamos entenderla, comprenderla y no solamente eso, sino que también aplicarla, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, dirige y guía, Señor, esta tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo haga con nosotros lo que Él tiene el deseo de hacer, Señor. Yo te agradezco por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Yo quería recordar, o me permita empezar esta exposición de la palabra, el porqué de que Pablo escribe la carta a los hermanos que estaban en Roma, ¿no? Pablo, él se encontraba en este momento cuando él escribió la carta, él estaba en la ciudad de Corinto. Esto sería más o menos en el año de 57 a 59, o sea, ya hace un poquito de tiempo, ¿no? Y él estaba prácticamente al final de su tercer viaje misionero. Ya había pasado unos 15 años que él había empezado a salir en misiones, y a 15 años él andaba predicando y predicó en todo, predicó el Evangelio en toda aquella región de Asia que nosotros sabemos. En Apocalipsis están las 7 iglesias y toda aquella región de allí, pues Pablo había predicado y el Evangelio. Y claro, cuando él llega aquí de vuelta en la ciudad de Corinto, ¿no? Prácticamente él había entendido y el Señor había puesto en su corazón que ya no había más campo de trabajo. Él ya había hecho mucho trabajo en 15 años. Había visitado o había predicado el Evangelio en toda aquellos lugares, y ahora ya no tenía más trabajo. Pero él tenía una visión, él tenía un deseo, él tenía ganas de venir a España. Imagínate, ¿no? A casi 2000 años atrás, Pablo pues ya tenía el deseo de venir aquí y también compartir el Evangelio con los españoles. Pero para esto él necesitaba una iglesia o hermanos que lo apoyara en oración y también en el sustento, ¿no? Él necesitaba personas, y hoy en día la práctica es la misma. Los misionarios o los misioneros que salen al campo misionario, Padre de la gloria, al campo misionero, pues necesitan de gente, de iglesias, de hermanos que los apoyen tanto en oración como en el sostén. Esto es uno de los pilares de la misión, ¿no? Claro, la misión es que la gente
puedan ir, muchos son llamados, ¿no? Entonces las personas pueden ir, otros pueden orar, pero también necesitamos de gente que contribuya con la obra para que sigan adelante. Entonces, esto era uno de los motivos de Pablo a escribir esta carta a los romanos, y él pues quería que verdaderamente los hermanos de Roma lo ayudara a llegar hasta aquí, España. Pero infelizmente siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay una situación, siempre hay un problema, siempre hay una dificultad, y significa que aquí en Roma había un grupo de hermanos, ¿no? Era un grupo de hermanos convertidos, ya eran y seguían al Señor, pero eran judíos. Pero todavía tenían o estaban muy arraigados en el judaísmo. Y él, ¿qué hacía? No estaban de acuerdo con que Pablo predicara a los gentiles, ¿no? Entonces era un grupo de hermanos judíos convertidos que amaban al Señor, conocían y habían entendido que Jesús era el Mesías que estaban esperando, pero no entendían que el Evangelio era también para los gentiles. Querían solamente para ellos, y con esto ellos hacían como que una campaña para difamar, para desacreditar todo lo que Pablo estaba haciendo con los gentiles, ¿no? Y una de las cosas que verdaderamente ellos hacían, ¿no?, era una fuerte oposición a Pablo, porque ellos querían que los gentiles que estuvieran siendo convertidos al Señor, que también se convirtieran a las prácticas del judaísmo, ¿no? A la forma como ellos vivían, a la forma como ellos entendían y seguían con sus costumbres judaicos. Entonces, hay tres cosas o tres grandes marcas del judaísmo. No sé si vosotros pueden recordar ahora, pero una de ellas es la circuncisión. El judaísmo, el judío, no abre mano de la circuncisión. Y ellos querían que los gentiles que fueron convirtiendo al Señor también se circuncidaran. Y esto no era la voluntad de Pablo. O no era que no era la voluntad de Pablo. Pablo no entendía de esta forma, y el Señor le había mostrado que no había esta necesidad. La segunda cosa era la dieta de los alimentos. O sea, el judaísmo es muy rígido en lo que puede comer y no puede comer, cómo se debe preparar la comida y cómo no debe preparar la comida. Hasta hoy los judíos ortodoxos pues tienen un sacerdote que va y examina todo lo que ellos van a comer y dan el sello de aprobar. Entonces una carne que no está aprobada por el sacerdote pues ellos no pueden comer. Tienen que ser, y son muy restrictos en la dieta de los alimentos. Y la tercera cosa que ellos primaban, ellos querían, era que los gentiles empezasen también a hacer o seguir las mismas fiestas que ellos hacían, las fiestas solemnes, ¿no? Entonces, en las fiestas de los panes, de las primicias y de todo que ellos participaban. Y con esto entonces había esta dificultad. Entonces por esto Pablo aprovecha esta carta también para pedir la ayuda, pero también para orientar y dar instrucción a aquellos hermanos de la parte del Señor. Y nosotros podemos dividir el libro de Romanos, esto es solo la introducción, el libro de Romanos en dos partes, ¿no? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, una parte a donde Pablo habla de las grandes doctrinas que nosotros tenemos en el mundo cristiano evangélico, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 3, él habla al respecto de la condenación de todos los hombres. Entonces él explica a los judíos que todos los hombres están condenados, tanto los judíos como los gentiles.
¿no? Que, claro, los judíos pensaban en la ley y se regían por las cosas de la ley. Y él estaba diciendo, mira, si vas a intentar seguir la ley, es imposible. Entonces ya no es por el mérito que vosotros van a tener. Todos los hombres son pecadores, todos son iguales y necesitan del Señor. Entonces del 1 a 3, Pablo estaba explicando esto, la condenación de todos los hombres. De 3 a 5, él explica cómo Dios justifica gratuitamente tanto a los judíos como a los gentiles mediante Cristo. Y entonces vemos ahí la obra de la justificación que Dios hace y de una forma gratuita, o no tan gratuita, sino que a través de Jesucristo, ¿no? Hubo un precio a pagar y nosotros participamos de la cena del Señor recordando esto, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, justificando nosotros delante del Señor y nos dando la salvación. Y de 6 al capítulo 8, él habla del hombre unido a Cristo, puede vivir una vida de santificación y está libre del poder del pecado. Solamente en Cristo podemos cambiar la vida y solamente en Cristo podemos ir siendo santificado, mejorado cada día, transformado cada día y somos libres del pecado. Y de 9 a 11 él habla y explica al pueblo judío cuál era la posición del pueblo de Israel y cuál era el plano de Dios para este pueblo. Entonces, también reforzando que el pueblo de Israel verdaderamente era el pueblo de Dios, confirmando todo aquello que el Señor había dicho. Él termina el capítulo 11, y si tu Biblia es como la mía, en la página que yo estoy, un poquito antes del capítulo 12, viene ahí el himno a la sabiduría de Dios. Es una doxología. ¿Qué es una doxología? Es una oración que verdaderamente sale del profundo de nosotros y significa una expresión de alabanza, de gloria a Dios, ¿no? Doxología es una palabra griega formada por dos términos. Doxa significa gloria y logia, que significa logos y palabra. Entonces, doxología es el lugar a donde el creyente pues rinde gracias al Señor en gloria y en reconocimiento a la grandeza y la majestad del Señor. Entonces termina esta primera parte del libro de Romanos con esta doxología, ¿no? Y en la segunda parte de este libro que nos toca hoy hablar un poco, Pablo ahora quiere dar una forma práctica. O sea, él había dado toda una instrucción, ahora él dice, bueno, ahora llega la instrucción, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la práctica de esto? Y es el objetivo nuestro, ¿no? Tenemos que conocer aquello que el Señor quiere de nosotros y ahora poner en acción todo lo que nosotros hemos aprendido del Señor. Entonces, Pablo estaba queriendo verdaderamente esto, que los creyentes aplicasen ahora en su vida todo lo que él había expuesto hasta el versículo 11 y que verdaderamente aplicase al día a día de la vida de cada uno de ellos. Y Pablo entonces empieza ahí, ¿no? El versículo 12 con una palabra fuerte. Él dice, por lo tanto, hermanos, os ruego. Un ruego es una petición muy profunda. Un ruego no es simplemente una petición cualquiera. No es un por favor. No es algo sencillo, sino algo muy profundo que viene del dentro del corazón. Y lo que Pablo estaba queriendo aquí, y él dice ya de una forma muy clara en los dos primeros versículos que hemos leído, ¿no? Él dice, os ruego, primero, que os ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo. Segundo lugar, que no se conformen o no tomen la forma de este mundo,
Y tercer lugar, que sean transformados por la renovación de vuestras mentes, ¿no? De vuestro entendimiento. Creo que todos nosotros conocemos estos dos versículos, ¿no es verdad? Recordamos, citamos, hablamos, siempre estamos reconociendo que esto está en nuestra memoria, pero parece que es muy fácil, pero en la verdad yo creo que muchas veces nosotros somos más creyentes olvidadizos, porque nos olvidamos de poner esto en práctica, porque pensamos en todo esto, pero parece que no entendemos claramente la profundidad de que Pablo está poniendo aquí y pidiendo a nosotros, o haciendo este ruego tan profundo, este deseo que él tenía tan profundo a nuestro corazón, ¿no? Entonces, podemos ver que en estos dos primeros versículos, lo que Pablo está queriendo de nosotros, o estaba queriendo mostrar a aquellos creyentes que estaban allí en Roma, que la vida cristiana es un proceso de santificación. Primeramente en mi interior, en tu interior. La vida de santificación comienza dentro de ti, ¿no? Y es un proceso que va creciendo, ¿no? Si después, más tarde, yo sé que vosotros sois unos cristianos ardientes y deseosos de conocer la palabra de Dios, podéis leer el resto del capítulo, pero del versículo 3 hasta el versículo 8, Pablo va a hablar a nosotros o a ellos sobre nuestra relación personal con los demás hermanos. Entonces, si tú quieres conocer un poco más la responsabilidad o aquello que Pablo estaba queriendo decir con estos versículos, diciendo que verdaderamente nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, pues esto significa que del 3 a 8 yo tengo que vivir de una forma diferente con mis hermanos en la fe, comportar diferente, estar con mis hermanos de una forma diferente y considerar mis hermanos de una forma diferente. Y del versículo 9 hasta el versículo 21, Pablo nos da aquí una recomendación, un ruego, cómo nosotros debemos nos comportarnos con los hermanos de afuera, con los hermanos que no son creyentes, con los hermanos que están en la sociedad, con tu amigo del trabajo, con tu amigo de la escuela, con tu amigo de la universidad, con toda esta gente. Tenemos que nosotros relacionarnos de una forma como la palabra de Dios nos enseña. Entonces, versículo 1, ya diciendo, ¿no? La petición de Pablo, la profunda petición era, primero, que los creyentes ofrecieran sus cuerpos como sacrificio vivo. Y para ellos era muy fácil, estaba muy fresco en sus cabezas lo que era ofrecer un sacrificio al Señor vivo. Pablo está utilizando aquí esta metáfora, ¿no? Está utilizando este simbolismo con todo lo que era el Antiguo Testamento, de cómo los judíos hacían el sacrificio para redimir su pecado. Entonces ellos conocían, ellos sabían lo que era un sacrificio vivo. Ellos tenían que coger un animal, llevar al templo, y los sacerdotes ahí iban a sacrificar este animal en ofrecimiento al Señor. Y ahí esto que el Señor y Pablo estaba queriendo enseñar a estos hermanos judíos, diciendo, ahora vosotros sois el sacrificio vivo. Imagina ser un sacrificio vivo, ir a un sitio a donde que ahora tú tienes que morir para verdaderamente ofrecerse al Señor. No es fácil, ¿no? Pensamos que sí, oh, qué bonito, voy a ofrecer un sacrificio vivo, vamos ahí. Y hoy muchos piensan que todo es fiesta, pero
esto es la responsabilidad. Yo tengo que morir mi interior, mi vida, para dar un sacrificio vivo al Señor, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues es una entrega total, es una entrega completa, sin reserva, sin decir, no, esta parte yo entrego, esta no, esta yo controlo, esta yo estoy manejando aquí, estoy aprendiendo. No, nosotros tenemos que vivir y dar al Señor una entrega total de nuestra vida. Es sacrificio vivo. Y todo esto por las misericordias de Dios que Pablo estaba diciendo en los 11 primeros capítulos de este libro. Todo esto, y tengo que, esta petición, él dice, ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ya ha hecho por vosotros, ¿no? Que yo he explicado en los 11 primeros capítulos, pues ahora yo os ruego que a través de esto, pues vosotros entonces presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de las cosas que Pablo había enseñado? Pues la elección soberana de Dios. Dios es soberano en nuestras vidas. Antes mismo de la fundación del mundo, el Señor ya sabía que hoy nosotros íbamos a estar aquí predicando su nombre y tú ibas a estar escuchando la palabra del Señor. Porque Dios es soberano. Y Él sabía esto desde la fundación del mundo. Por esto Él es todopoderoso. Por esto Él es Señor. Él sabía y Él habló al respecto de la sustitución. O sea, el Señor fue nuestro sustituto en la cruz. Jesús tomó nuestro lugar. La justificación es por la fe, ¿no? La justificación de la fe es por la gracia, mejor diciendo, ¿no? Él nos adoptó como hijos de Dios. Él nos dio el regalo del Espíritu Santo. Él verdaderamente nos permitió ahora sermos, que somos gentiles, parte del pueblo de Dios, ¿no? Y somos partes de todo esto, es por la misericordia de Dios. Entonces Dios es misericordioso con cada uno de vosotros, conmigo, contigo, ¿no? Con cada uno Dios derrama de su misericordia. Y esto tiene que redundar, tiene que tener como resultado una entrega de sacrificio vivo de mi vida. Yo tengo que entregarme totalmente al Señor, ¿no? Esto es el resultado de mi vida como sacrificio, de mi entrega como sacrificio. Entonces, por la misericordia de Dios, que presenté vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Entonces, cuando vengo al culto, yo estoy entregando ahora y tengo que entregar mi vida totalmente a los pies de Cristo y permitir que Él verdaderamente tome nuestras vidas, ¿no? Como sacrificio de olor fragante, ¿no? Y es decir, Señor, verdaderamente tome el control de toda mi vida, tome el control de todo mi ser. Yo no soy más yo, ¿no? Y Pablo siempre dice esto, ¿no? Él recomienda que nosotros deberíamos es verdaderamente pues crucificar nuestro yo, ¿no? Porque él decía en otro lugar de la Biblia que ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Y tenemos que aprender a hacer y vivir de esta manera, ¿no? Entonces, el versículo 2 ahora él dice lo siguiente: ¿cómo ponemos en práctica entonces todo esto del sacrificio? Primero, no conformando al mundo. No podemos estar tomando la forma del mundo. Tomar la forma del mundo, el mundo es como si fuera un molde y verdaderamente a veces estamos rodeados de este molde y parece que si nos alejamos, parece no, cuando nos alejamos de Dios vamos tomando a forma de este molde.
el mundo nos va moldeando conforme su voluntad, conforme sus sistemas de valores, ¿no? Vemos que en este mundo en que vivimos, ¿no? El sistema, los valores del mundo está totalmente en contra de los valores que dice la Biblia. La mayoría de los creyentes no conocen y no quieren, la mayoría de la gente, no de los creyentes, no conocen y no quieren conocer a Dios. Ahí afuera, pues, por más que Dios actúe, por más que Dios se mueva, la gente no quiere, se pasa de Dios, ¿no? Y el peligro nuestro es que nosotros podemos, por estar en el mundo, pensar, comenzar a vivir, comenzar a actuar de la forma como que todo el mundo hace. Y decimos, pues, no pasa nada, es igual, todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo actúa lo mismo, todo el mundo piensa, todo el mundo habla de esta forma, pues no pasa nada. Pero no es así, porque ahí nosotros estamos tomando la forma en que este mundo quiere amoldarnos y no podemos hacer esto, ¿no? Y él entonces dice lo siguiente, ¿cómo podemos hacer esto? Transformando, y él dice, transformado por medio de la renovación de nuestro conocimiento. La palabra transformación aquí, transformar, es en el original el metanoia, es una metamorfosis, es verdaderamente lo que pasa, por ejemplo, o como ilustración, el gusano que deja de ser gusano cambia su estado natural, su forma, y es transformado entonces en una mariposa. Esto es verdaderamente una metamorfosis, es transformar nuestra forma de ser y ser lo que verdaderamente el Señor quiere que nosotros seamos. No es lo que la gente quiere hacer y seguir lo que la gente está haciendo, sino que verdaderamente pues siendo transformado, es dejar de ser un gusano, ¿no? Y pasar a ser una mariposa, ¿no? No estoy diciendo aquí que vosotros sois gusanos, pero estamos tomando como una ilustración que esto es la verdadera transformación. Y esto es ser transformado, y es de lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Y transformar de qué manera? Primero, renovando nuestro entendimiento. Renovar, ¿qué significa? Es coger algo que ya está viejo, o que está a gasto, o que está muy usado, y hacerlo de nuevo, ¿no? Esto es que el Señor siempre quiso de nosotros. Desde que Adán y Eva han pecado allá en el paraíso, pues el hombre fue pecado, o el hombre fue destituido del paraíso por el pecado entró en la vida del hombre, manchó aquello que Dios había creado, porque Dios había creado el hombre perfecto. Ahora en Cristo lo que el Señor quiere es que nosotros volvamos a ser aquel hombre perfecto, aquel hombre que Dios había planificado. Sabemos que, claro, en cuanto estamos aquí, mientras estamos aquí, no lograremos a llegar a la perfección. Sabemos que en la gloria seremos transformados y tendremos un cuerpo resucitado, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es ahora esforzarnos en estar renovando nuestra vida, nuestro entendimiento, ¿no? Cada día, permitiendo que el Señor nos torne nuevo cada día. Nuestra forma de pensar, diariamente yo tengo que reorientar mi mente, mi forma de pensar conforme a aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos, que el Señor quiere de mi vida, ¿no? Y tenemos que renovar nuestra forma de pensar segundo lo que conocemos de Dios, conforme las instrucciones de Dios para nuestra vida.
Entonces Dios va hablando a nuestro corazón a través de su palabra. Y ahí yo tengo que ser transformado y permitir que esta palabra transforme mi vida. ¿Saben una cosa, amados? Dios tiene un plan maravilloso, tiene un propósito para tu vida. Y Él quiere usarte. Él quiere usar tu vida para su honra y para su gloria, ¿no? Y yo voy a decir una cosa, queridos. Una persona, o si una persona no se deja o no permite que su mente sea renovada y sea transformada por el Señor, esta persona nunca va a cambiar su forma de vida. Si no es el Señor en tu vida, tú no vas a cambiar. Tú no puedes cambiar solo porque tú no tienes fuerza. Es el Señor que hace y opera el cambio en cada uno de nosotros. Nosotros como creyentes tenemos que pensar como Cristo pensó. ¿Y qué Cristo pensó? ¿No? Porque aquí dice lo siguiente, ¿no? No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, todo esto que el Señor quiere de nosotros, quiere la transformación de mi vida, quiere que verdaderamente no tome la forma del mundo, para que yo experimente, para que yo pruebe la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Sabemos? Agradable y perfecta. Ella es agradable y perfecta, pero yo conozco la voluntad de Dios. Entonces, hay dos maneras de conocer y saber cuál es la voluntad de Dios. Una de ellas es muy fácil y está muy clara. Es la revelación general. Entonces Dios se ha revelado todo lo que Él quiere de nosotros y está en su palabra. Está aquí. ¿Tú quieres saber qué Dios quiere de tu vida? Pues lea la Biblia. Y es fácil. Él sabe cuál es la voluntad que Él tiene para su vida. Por ejemplo, alguien por favor, rapidito. 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Esta es una revelación general. Está en la palabra. Tú no tienes que pensar, buscar, orar, pedir al Señor, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Ahí dice, ¿cuál es la voluntad del Señor? Pues la voluntad de Dios, de vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esto. Ahí está claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Quiere más claro que esto? Esta es una buena y agradable voluntad de Dios para tu vida, vuestra santificación, ¿no? Y ahí sigue una serie de cosas que nosotros tenemos que apartar de nuestra vida para sernos santificados, ¿no? Entonces, es una cosa muy clara, ¿no? La segunda cosa es la voluntad secreta y personal de Dios. Esta es más complicada, ¿no? Porque si es secreta y personal, pues ahora va a depender de mi relación con Dios, y esto significa aquello que Dios quiere específicamente para mi vida. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde voy a trabajar? Yo, hablando con el Señor y teniendo una intimidad con el Señor, pues yo recibo la voluntad de Dios para mi vida y Dios me direcciona a dónde voy a trabajar. ¿Con qué me voy a casar? No, chicas, aquí no tiene chicos solteros, pero ¿con qué me voy a casar? El Señor te puede dar claramente y te puede instruir claramente o con quién Él quiere que tú cases, ¿no? ¿Para qué lado voy? Para la izquierda, la derecha, sigo adelante, me quedo, ¿no? Entonces esto significa la providencia de Dios para tu vida. Dios es aquel que está en el control y Él quiere todo de mejor para ti. Y a medida que nosotros vamos renovando nuestra mente en Dios, Él nos hace disfrutar y gozar de su buena voluntad que Él tiene, de su buena voluntad para nuestra vida, ¿no? Ahora, voy terminando ya porque es bueno.
¿no? Y quiero terminar con eso, amados y queridos hermanos. Y hablo, y voy a decir ahora también con mucho cuidado, con mucho temor, con temblor, no pensando que yo soy mejor que cada uno de vosotros, pero yo creo que todos nosotros nos gusta una sana doctrina, ¿sí o no? Y nosotros creemos, tanto Rita como yo, pues nos esforzamos por estar en esta sana doctrina, ¿no? Y creemos también que el Espíritu Santo habla a través de esta sana doctrina a nuestras vidas, ¿no? Ahora, si esta doctrina o la palabra que predicamos y que vosotros oís, si no tiene como resultado ofrecer nuestras vidas como sacrificio santo y agradable a Dios, nosotros estamos perdiendo tiempo. No sirve para nada. Yo puedo tener una muy buena doctrina, una muy buena palabra, pero esto si no transforma mi vida, si esto verdaderamente no me impulsa a entregar mi vida verdaderamente, ¿no?, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no me sirve. Es perder tiempo, ¿no? Teología y doctrina solo tiene valor en nuestra vida si verdaderamente cambia nuestra vida. De lo contrario, ella sigue siendo hueca y no sirve para nada, ¿no? Entonces, tenemos que corregir nuestra vida. Porque a veces pensamos que, como decimos, ¿no?, al inicio, parece muy fácil, y nos sentimos que estamos encuadrados dentro de estos dos versículos, ¿no? Pero muchas veces hay que corregir nuestra vida, porque podemos pensar que el cristianismo es algo muy sencillo, ¿no? Podemos pensar que el cristianismo es solamente, por ejemplo, ¿no?, acción social, hacer ayuda social, o entonces tener una ética muy buena en nuestra vida, o entonces evangelizar y no necesito hacer más nada, ¿no? Pero a veces podemos pensar también que deberíamos olvidar un poco de conocer la palabra, porque, vamos, yo ya conozco mucho la palabra y es mejor solamente tener la comunión y preservar. Y no estoy diciendo que eso está mal, pero tenemos que tomar cuidado en poner en una báscula, ¿no?, las dos cosas. Nos gustaría o queremos estar mucho más juntos do que estudiar la Biblia, más paseo do que conocer la Biblia, más televisión, más tiempo libre do que verdaderamente conocer la voluntad del Señor. Vamos a distribuir mucho más alimentos do que conocer al Señor y profundizar en tu palabra. Vamos a ayudar mucho más a los necesitados. Y ahí de repente todo esto nos lleva al texto que recuerdo entre Marta y María. Marta estaba altamente preocupada con todo esto, con lo que tenía que hacer, con arreglar, con la gente que iba a venir, con la comida, con la preparación, con el recibimiento, con los protocolos, con todo esto. Y María estaba simplemente sentada al pie de Cristo, escuchando lo que él tenía que hablar. Entonces, amado, de todo lo que hemos visto en esta mañana, que el Señor nos tiene hablado al corazón, ¿no? Yo quiero que verdaderamente en esta mañana nosotros entendamos una vez más, ¿no?, cuál es la buena y perfecta voluntad del Señor, ¿no?, para nuestras vidas, ¿no? Nosotros podemos hacer todo esto que yo había hablado, ¿no? Pero es imposible hacer todo esto sin entender la voluntad y la buena voluntad del Señor para nosotros. Entonces tenemos que aplicar
lo que verdaderamente el Señor nos ha enseñado a través de Pablo aquí, ¿no? Que dediquemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, de una forma santa, agradable a Dios, como nuestro culto verdadero. Y no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que probemos la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Amén.